Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta sesión de los Grand Rounds del Instituto de Medicina Cardiovascular, en este caso sobre procedimientos híbridos, y nos va a acompañar, en lugar del doctor Kotovic que figura en el programa, la doctora Villa, que es jefa del Servicio de Cardiología Pediátrica. Doctora. Hola, buenos días, gracias. No me parezco mucho a Vadim, pero bueno, voy a tratar de reemplazarlo lo mejor posible. En esta jornada lo que se va a hablar son procedimientos híbridos, una actividad articulada entre hemodinamia y cirugía cardiovascular. El primer bloque es el servicio de hemodinamia y cardiología intervencionista. El doctor Ignacio nos va a hablar de intervenciones valvulares por el equipo multidisciplinario del Heart Team. Bueno, dentro de lo que es los procedimientos híbridos, vamos a tratar de ir y volver sobre dos aspectos que son el equipo del Heart Team y los procedimientos en sí mismos. Y lo primero es quizás intentar comprender a qué se denominan procedimientos híbridos. Y un poco la definición es cuando dos especialidades, en general se asocia a una especialidad quirúrgica, por eso está representada con el bisturí y las tijeras, con una especialidad percutánea, por así llamarla, por eso representada con la aguja y los catéteres, trabajan en conjunto, realizan un procedimiento en conjunto para el tratamiento de un paciente. Y abajo se puede ver una foto de uno de los casos que realizamos de este tipo, donde ven que a ambos lados del paciente, la cabeza del paciente estaría de este lado, por acá los pies, se encuentran dos médicos del servicio de cirugía cardiovascular, 3 médicos del servicio de cardiología intervencionista, y obviamente que, si bien el procedimiento es híbrido por estas especialidades, es un procedimiento multidisciplinario. Ahí asoma la cabeza, creo que es Marina, de cardiología, con el ecocardiograma transesofágico, están los anestesistas de este lado, hay un gran equipo también de paramédicos y otras especialidades que participan, pero lo que respecta al procedimiento híbrido en sí mismo hace hincapié en esta definición. Y cuando uno busca desde cuándo existen los procedimientos híbridos, si bien no se lo llamaba como tal, se considera que en el año 1972, justamente en el campo de las cardiopatías congénitas pediátricas, este tratamiento combinado, no voy a entrar en detalle en la técnica porque claramente no es mi campo de expertise, pero colocar una sonda de Foley para ocluir el ductus y realizar la cirugía se considera como que fue uno de los primeros procedimientos híbridos. Y cuando uno busca en Medline el número de publicaciones de procedimientos híbridos cardiovasculares, se considera que el auge comenzó a partir del año 2000 y obviamente viene en crecimiento en todo el mundo. Entonces, la pregunta que uno puede hacerse es qué requisitos hay que tener para poder enfrentar procedimientos híbridos. Y básicamente esto es una combinación de varias estructuras, sobre todo edilicias, que tienen que ver que la sala o el quirófano híbrido, que es la denominación que reciben en general, tiene que tener normas de quirófano. Por ejemplo, no hay conexión de líquidos, no hay piletas, hay un área sucia, hay un área limpia. En el caso nuestro tenemos presión positiva también, para evitar la contaminación de partículas volátiles. Y obviamente, como estamos hablando, que a diferencia de una sala, por ejemplo, que puede ser de hemodinamia convencional, decimos que se van a realizar procedimientos que requieren de técnicas quirúrgicas a cielo abierto, requiere de una luz cialítica, como se puede ver en esta fotografía, que son luces que no generan sombras como las que conocen habitualmente los quirófanos centrales. Obviamente que estamos hablando, en el caso de hemodinamia, de que se requiere del equipo de angiógrafo, que es el que emite los rayos X. Esto hace que todos trabajemos con equipos de radioprotección, y como estamos hablando de procedimientos quirúrgicos, cirugías importantes muchas veces, todo lo que hace a una anestesia general, es decir, las tomas de oxígeno, gas, la torre de anestesia y demás. Y otra cosa no menor es que la camilla tiene, además o sea, no puede ser una camilla fija, tiene que ser articulada y permitirle, sobre todo para el cirujano, pero también nosotros para los estudios, para la parte angiográfica, distintas movilizaciones y posiciones como la basculación, etcétera. Nosotros contamos en el hospital, en la sala de hemodinamia, con 2 quirófanos híbridos, o sea, todas nuestras salas de hemodinamia del Hospital Central están
catalogadas como quirófanos híbridos y cumplen con estas normas. Vulgarmente nosotros las llamamos por el nombre comercial del equipo angiográfico, pero serían el quirófano 6601 y 6602, y como pueden ver cuentan con todos estos elementos que yo les comentaba, y un adicional que no forma parte de los requisitos, pero que es importante cuando uno está trabajando a ambos lados del paciente, es la posibilidad de visualizar las imágenes de rayos X de los dos extremos de la sala. Entonces el cirujano o hemodinamista que está de espaldas al equipo angiográfico puede también estar viendo lo mismo que ven los que están del otro lado. Y un poco, cuando uno habla de procedimientos híbridos y comenta que estamos diciendo que son dos especialidades que se combinan para trabajar juntas, estamos hablando de que son equipos multidisciplinarios. Y la decisión de estos procedimientos híbridos en el campo de la patología valvular se toma en lo que se denomina el Heart Team, que todos conocen y que ya tiene muchos años de experiencia en este hospital, que es un verdadero equipo multidisciplinario, donde hay, por así decirlo, miembros permanentes o servicios permanentes, como la parte de cardiología clínica, sobre todo la sección de imágenes cardiovasculares y valvulopatías, cirugía cardiovascular, cardiología intervencionista, y algo que un poco fue un modelo, digamos, creado en el hospital y que fue exportado a distintas áreas y distintos financiadores, que es la evaluación geriátrica integral, que nosotros contamos con los geriatras en el Heart Team y que son muchas veces los que toman la decisión final sobre los tratamientos a elegir. O sea, la importancia de un área que no se considera parte, digamos, al menos en la estructura del Instituto de Medicina Cardiovascular. Y después, obviamente, hay un montón de servicios médicos, médicos de cabecera e incluso personal no médico que participan de la decisión de estos pacientes. A partir de la pandemia y un poco siguiendo las líneas de todo el hospital, comenzamos a realizar esto en forma virtual, con lo cual es más sencillo también para poder discutir estos pacientes que se discuten en forma semanal. Y para poder un poco ejemplificar cuáles son algunos de los procedimientos híbridos que realizamos en el hospital, traje 3 casos clínicos. El primero es una paciente de sexo femenino de 84 años, de contextura pequeña, que tiene antecedentes de enfermedad vascular periférica, una endarterectomía carotidia y una angioplastia periférica de miembros inferiores. Además, fibrilada, anticoagulada y con otras digamos, enfermedades concomitantes como enfermedad de Sjögren, Raynaud, etc. Estos pacientes, la gran mayoría de los pacientes que se evalúan en el Heart Team son portadores de estenosis aórtica severa y se define su tratamiento o eventualmente el seguimiento, y en el Heart Team siempre se presentan con los estudios que disponemos, que casi siempre son el electrocardiograma, un ecocardiograma, que en este caso era una estenosis aórtica clásica con función conservada, sin otras valvulopatías, y el DRIP, que es evaluación geriátrica muy completa, multidimensional, que tiene en cuenta lo físico, la sarcopenia, la pérdida de peso, las caídas y otras cosas sobre las que se puede trabajar, como por ejemplo la red social, que es algo que en general nosotros, médicos del Instituto de Cardiovascular, quizás no ahondamos tanto en cómo va a ser el regreso de ese paciente, si vive en un piso por escalera, si hay que mover la cama para abajo y demás. Es decir, que el DRIP y el área geriátrica tienen una importancia fundamental. En este caso era una paciente sin enfermedad coronaria en la cinecoronariografía, y en lo que es la tomografía, angiotomografía gatillada en sístole, que en general utilizamos para evaluar la factibilidad anatómica de los pacientes para TAVI, se veía que el anillo era un anillo apto en cuanto a sus diámetros. Estas son las válvulas de distintas marcas que podrían ser compatibles con ese anillo. No tenía calcio, no, el tracto de salida tampoco presentaba complejidad. Los senos de Valsalva también se miden por riesgo de oclusión coronaria junto con la altura de las arterias coronarias, que no tenían gran riesgo de oclusión, pero cuando uno analizaba digamos, la parte periférica, que es todo el camino que tiene que hacer la válvula, desde la femoral, en el caso del TAVI transfemoral, hasta el anillo, encontrábamos que para los dispositivos disponibles solo era compatible los diámetros y la enfermedad que presentaba la paciente desde la ilíaca primitiva para arriba, ¿no? Normalmente esto se realiza con una incisión o una punción a nivel de la arteria femoral. Por calcificación y diámetros, esto extendía y obviamente cuando uno fuerza
estas indicaciones, tiene un riesgo de ruptura y de complicaciones vasculares. Un acceso que se considera alternativo es el acceso subclavio, pero si se logra ver los valores de 4,3, 4,5, esta paciente que medía 1,60 m y pesaba 50 kilos, no tenía arteria subclavia compatible para el abordaje. Y ahí es donde, en la discusión del Heart Team, por un lado se pone en contexto la anatomía del anillo que era favorable, se considera que la paciente no era quirúrgica por las comorbilidades, la enfermedad vascular periférica y demás, y si decide, como no es candidata a un acceso transfemoral convencional, el acceso transapical era muy riesgoso, un procedimiento híbrido con un acceso quirúrgico transilíaco similar a lo que se hace para el trasplante renal. No quiero ahondar en técnicas quirúrgicas, pero básicamente la institución es una flancotomía, que en este caso es una izquierda, y se accede directamente a la arteria ilíaca primitiva, obviamente en forma quirúrgica. Esto, a diferencia de los TAVI convencionales, se hace con anestesia general. Y lo que permitió bypassear toda esa zona de enfermedad difusa fue poder hacer el TAVI por este acceso, y fíjense la incisión en el control evolutivo de esta paciente, que no tuvo ninguna complicación, y ahí se ve ya la válvula colocada. Es decir, que este es un caso donde el acceso fue realmente el acceso complejo, híbrido, quirúrgico, fue lo que permitió avanzar con la decisión clínica del TAVI. El segundo caso es una paciente de 86 años, también estenosis aórtica severa sintomática. No vamos a ahondar tanto en el DRIP, la evaluación del Heart Team, en el resto de los casos, pero en resumen, la estenosis era clásica, el DRIP era prefrágil a pesar de sus 86 años, y tenía una anatomía también, un anillo compatible en cuanto a medidas, ausencia de calcio, de nódulos de calcio que protruyan, con las válvulas comercialmente disponibles. Y de nuevo, en la tomografía de los accesos aparece algo que se denomina, y que sé que en cardiología estaban realizando un estudio prospectivo, que son los incidentalomas, que son hallazgos en la tomografía, que pueden ser cardiovasculares o no. Hemos tenido tumores renales, tumores pulmonares. En este caso era un aneurisma de aorta torácica descendente y que llegaba hasta el diafragma fusiforme, que llegaba a 5 centímetros de diámetro, con accesos también, como ven, severa calcificación parietal en todos los accesos. Entonces, en este caso, la decisión fue un procedimiento híbrido en el cual el acceso por la enfermedad femoral fue quirúrgico. Desde el punto de vista de lo que sería, digamos, la cardiología intervencionista, elegimos una válvula balón expandible con catéter deflectable para evitar generar zonas de tensión sobre ese aneurisma, y en este caso se sumó también la gente de angiografía digital, y se realizó en el mismo procedimiento, después de la colocación de la válvula TAVI, la colocación de 2 endoprótesis torácicas, una de ellas desde proximal al nacimiento de la subclavia, y en este caso se decidió, para no embolizar la subclavia, hacer una técnica con un stent forrado balón expandible en chimenea. Entonces, esta paciente finalmente, en el mismo procedimiento y por el mismo acceso, se hizo primero un TAVI con válvula balón expandible, después una endoprótesis torácica que llegaba más o menos hasta la mitad de la aorta descendente, un stent forrado en la subclavia izquierda por acceso humeral percutáneo, y después se completó con una segunda endoprótesis que llegaba hasta el diafragma. Es decir, que en este caso un procedimiento híbrido donde también se sumó la gente de angiografía digital para la colocación de la endoprótesis. Y por último, un caso un poco más Ignacio, reciente. 2 minutos. Gracias, que de sexo masculino, también 74 años, que, digamos, era por la evaluación del Heart Team candidato a TAVI, pero tenía un lerich, una interrupción de la aorta distal, es decir, que todos los accesos femorales eran prohibitivos, y en este caso sí tenía arteria subclavia, digamos, con diámetros aceptables, y entonces en este caso lo que se hizo es el abordaje quirúrgico subclavio derecho, el TAVI por esta vía, que ahí se puede ver el separador con uno de los catéteres, y este era un catéter de hemodiálisis, y se pudo liberar la válvula por esta vía con la cicatriz muy pequeña, es decir, de nuevo,
un acceso complejo. Entonces, en resumen, y para ir terminando, el Heart Team como tal es un equipo multidisciplinario que en el caso de las patologías valvulares permite el abordaje de pacientes y la decisión del tratamiento. Para realizar procedimientos híbridos no se puede realizar en cualquier lugar, se necesita equipamiento adecuado, que como les mostré en la sala de hemodinamia contamos con tal equipamiento, y se necesita de las especialidades que van a participar, que son un verdadero trabajo en equipo, cada uno con su área de expertise. Y lo que les mostré ahora son algunos casos, obviamente no era el tiempo, hay otras cosas que quería simplemente comentar, que fueron accesos quirúrgicos para TAVI, que es lo más habitual. Un caso de TAVI con TEVAR y con stent forrado, pero algunos recordarán un caso que se hizo, una mujer con un embarazo gemelar, con una disección coronaria espontánea, y se hizo la cesárea en la sala de hemodinamia con cateterizada la arteria radial para cualquier complicación en el mismo momento poder tratar la parte coronaria. Algunas angioplastias complejas en pacientes con deterioro severo de la función ventricular requieren de una asistencia ventricular un poco mayor que lo que es el balón de contrapulsación. Entonces se puede hacer la canulación femoral para un ECMO venoarterial en la sala de hemodinamia, como hemos hecho en algunos casos. Y los procedimientos híbridos no solo son en la sala de hemodinamia. En quirófano central se hizo el caso de una válvula mitral de las que vienen por catéter, es decir, una válvula balón expandible, modificada quirúrgicamente e implantada bajo visualización directa en quirófano, pero con la misma sistema de delivery de implantación, balón expandible de la parte que hacemos nosotros habitualmente por quirófano. Es decir que creo que las posibilidades son muy grandes y que uno es en general agradecido de trabajar en un lugar donde puede justamente tratar a estos pacientes en forma interdisciplinaria y poder hacer estos procedimientos híbridos. Muchas gracias. Gracias, Ignacio. Indudablemente los casos que muestran sumamente complejos, que creo que se necesita un grupo de trabajo interdisciplinario con mucha expertise y bueno, la verdad que poco deben ser los centros que pueden llevarlo a cabo, ¿no? Así que felicitaciones. Bueno, a continuación, entonces, va a hablar el doctor José Chas, por parte del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, y también, ya todos lo conocen, cirujano cardiovascular, sobre procedimientos híbridos y cuál es la perspectiva desde la cirugía, y más siendo un cirujano con amplia experiencia en procedimientos percutáneos. José. Yo te quería preguntar, en la imagen esa que mostraste cuando hacen la punción directa de la arteria, o sea, ¿cómo es la sutura? ¿Cómo cierran el acceso? Y cómo es técnicamente y qué controles deberíamos tener nosotros después de esos abordajes no convencionales en la unidad coronaria. Se hace la que denominaba jareta, digamos, o pull string creo que se llama en inglés, y nosotros después de cerrarse, que eso se cierra quirúrgicamente con puntos, se observa cuál es la permeabilidad, que se puede observar de tres formas, digamos. Lo más común es el pulso, proximal y distal. Como estamos en la sala de hemodinamia y tenemos el catéter, muchas veces hacemos un control angiográfico, y en caso de que, al ser arterias enfermas, se haya levantado alguna placa o haya habido alguna disección, en el mismo momento, con clampeo proximal y distal, se puede hacer la arteriotomía y reparar. Y, por ejemplo, hace poco tuvimos un caso donde era tal la enfermedad que al intentar reparar se desgarraba la arteria y se hacía casi una endarterectomía y terminó con un bypass iliofemoral con una prótesis de Dacron, pero no sé si Posa o Domenech si quieren. Sí, digamos, al aumentar la complejidad de los casos y las complejidades de los procedimientos, también hay que estar atentos justamente a las múltiples complicaciones, que ya no es simplemente un procedimiento percutáneo o un procedimiento, digamos, de externación ambulatoria, sino que hay que estar atento porque las complicaciones pueden hasta matar al paciente. Entonces, no es que todo es sí una punción y se va a la casa, señora, sino que es simplemente un procedimiento de alta complejidad, pero realizado en forma mínimamente invasiva. Muy bien, vamos a avanzar entonces ahora, digamos, sobre el mismo tema. Entonces, lo más importante es que hoy en día nos enfrentamos a pacientes
de alto riesgo, porque son muy complejos, entonces a mayor complejidad tenemos que aumentar en la complejidad y en las herramientas para justamente llevar a cabo este tipo de procedimientos complejos y de la forma más efectiva posible. Tenemos que tratar de tener un equipo correcto, como se habló recién del tema interdisciplinario, un lugar correcto, que es lo más importante, y encontrar en conjunto, en equipo, como decía Ignacio, el momento indicado para el paciente. Y a veces, muchas veces, hay que planear la terapéutica. Eso a veces puede ser en un tiempo o en 2 tiempos, o en el mismo momento, en el mismo ámbito. Esto, como decía Ignacio, es en el lugar donde se realizan los procedimientos, en los quirófanos híbridos, con los múltiples equipos disponibles, el de angiografía digital, para realizar estudios por imágenes complementarios, para controles de punción, controles de flujos y monitoreo, como en las TAVIs el eco transesofágico, el eco para realizar las funciones para los abordajes vasculares, la mesa de anestesia y, como también mencionó Ignacio, una mesa, digamos, para circulación extracorpórea cuando sea necesario, para alguna asistencia, para algún ECMO o para alguna mayor complejidad del procedimiento realizado. Este es el equipo, digamos, robotizado de angio, digamos, donde tiene las mismas características como estuvo hablando Ignacio, y este equipo lo que tiene también es la posibilidad de realizar tomografías en el mismo momento, ¿sí? Reconstrucciones 3D para complementar la evaluación del tratamiento realizado. Los controles en un ámbito controlado, amplio y con protección. Y entonces vamos a evaluar los distintos ámbitos de la cirugía vascular donde se puede hibridizar. Comenzamos desde el corazón, digamos, de lo cardíaco, la parte coronaria nos va a hablar el doctor Posatini, digamos, pero tenemos otros procedimientos de por sí, digamos, como un procedimiento rutinario, que es la colocación de marcapasos. La colocación de marcapasos podríamos decir que naturalmente es híbrida, porque necesita un abordaje quirúrgico para depositar el generador, y luego la habilidad para implantar los catéteres en forma endovascular. Esto puede ser siempre en forma percutánea, los accesos, muchas veces hay que llegar a la vena en forma quirúrgica, pero sí o sí tenemos que hacer un abordaje quirúrgico para el implante del generador. Muchas veces esto puede ser un procedimiento muy sencillo o muy complicado. Tenemos casos donde se presentan justamente en pacientes complejos, como decíamos, por ejemplo, que pueden llegar a presentar una obstrucción venosa central muy importante con múltiples procedimientos previos. Este fue un caso, digamos, donde la paciente ya tenía un marcapaso colocado. Vemos la flebografía en forma dinámica, no tenía ningún tipo de acceso a nivel venoso central, todos colaterales. Se realiza una punción por una venita a nivel yugular, donde en forma selectiva se ve que era todo por colaterales. Apenas se tenía algo en la vena cava. Como para añadir, digamos, a nivel de la cilíaca y eso también estaba con obstrucciones, así que tampoco podíamos abordar por abajo. Se decidió intentar recanalizar la obstrucción venosa central, se logró, se realizó mediante, digamos, técnicas mayores que un desplazamiento de catéteres como es normalmente, fue necesario realizar angioplastías. Con las angioplastías se lograr recanalizar el acceso al ventrículo y finalmente lograr colocar el dispositivo que necesitaba la paciente en conjunto con los cirujanos de cirugía cardiovascular, en este caso fue el doctor Posatini. Porque no solo es necesario lograr el acceso, sino la manipulación de este tipo de catéteres y colocarlos en este tipo de pacientes donde hay múltiples filosis, no es tan fácil como un paciente virgen. Como ustedes podrán ver acá, este paciente ya había sido abordado en forma quirúrgica, abierta, periférica, catéteres epicárdicos abandonados. Bueno, finalmente se pudo lograr un procedimiento exitoso gracias a la combinación de todos los miembros del equipo. Esto es un poco, digamos, los distintos accesos a nivel del TAVI, como recién mencionó Ignacio, transfemoral, transepical. Siempre, actualmente, todo se trata de hacer en forma percutánea, pero muchas veces es necesario complementar o realizar abordajes quirúrgicos, ya sea a nivel inguinal, un abordaje transapical, que es otro de los accesos de los que se realizan a través de una toracotomía lateral, por la dificultad de los accesos convencionales cuando no son accesibles. Este es como se ve el quirófano en movimiento, la incisión quirúrgica, el equipo de rayos, el trabajo desde la zona inguinal,
el tipo de dispositivos, por eso tiene que ser en un espacio amplio, grande y, digamos, con el equipo entrenado. Y esto es, como decía Ignacio, un procedimiento mínimamente invasivo con una adecuada repercusión y rehabilitación para el paciente. Como también se mencionó, los distintos otros tipos de accesos a nivel ilíaco, que pueden ser la exposición ilíaca, como mencionó Ignacio, a través de un abordaje de flancotomía, donde el abordaje puede ser en forma con punción directa o mediante la elaboración de un conducto, que es suturar una prótesis para a través de ella realizar el acceso del dispositivo. Tenemos también abordajes transaórtica, a través de una mini esternotomía, abordar directamente la aorta y caer en el plano de la válvula aórtica. Tenemos, esta es otra foto, digamos, donde se ve, digamos, el acceso. Otro tipo, seguimos, digamos, los parámetros y los mismos son los mismos. Aquí vemos en las imágenes radiográficas cómo se ve el separador de la esternotomía y el abordaje desde la aorta ascendente para lograr el implante adecuado. También tenemos, como se mencionó, los abordajes subclavios o axilares, depende de dónde uno vaya a buscar, de acuerdo al calibre y las características de la arteria. Aquí vemos, digamos, cómo se ve la vena, la arteria y el nervio. Los elementos a identificar para hacer el procedimiento, cómo se ve a través de los rayos y las imágenes, el abordaje quirúrgico en el separador y cómo se llegan los dispositivos a nivel del plano valvular. Eso es a nivel de las válvulas. Y después tenemos a nivel del arco torácico. A nivel del arco torácico, donde podemos abordar patologías como úlceras, aneurismas o disecciones. Para abordar este tipo de patología del arco torácico hay que tener en cuenta los vasos del cuello, digamos. Si vamos a colocar, generalmente, en la mayoría de las veces, una endoprótesis, digamos, no podemos tapar los vasos que van al cuello, a la cabeza. Entonces, necesitamos hacer cirugías complementarias. Estas cirugías consisten en cirugías de bypass, digamos, donde se pone en comunicación la carótida con la subclavia, con prótesis en forma natural, para después realizar el implante. Estos son los que se llaman los de branching periféricos o extraanatómicos a nivel cervical, y también tenemos los de branching que se llaman a nivel central, los cuales se realizan a través de un abordaje por una esternotomía, donde se saca el bypass bien desde la raíz de la aorta, próximo a las arterias coronarias. Este es un ejemplo de un caso realizado en el hospital. Aquí vemos cómo está la endoprótesis colocada, el bypass. Miren, acá tenemos el tronco brachiocefálico derecho, la carótida izquierda, y acá tenemos la comunicación directamente de la carótida a la subclavia, cómo se tiñe todo. Acá está la anastomosis, la endoprótesis colocada, sin ningún tipo de leaks. Acá tenemos otra imagen con un control de tomografía donde se ve el bypass, carótido subclavio. Este es en el dibujito y acá se ve en imágenes. Esta es la foto de la cirugía. Otro paciente con una disección, como ven, todo del arco aórtico, donde en este caso se resuelve, como decíamos, con un de branching central. Por ejemplo, este tipo de casos son los que se planean y se realiza un abordaje en quirófano central, donde se realiza el de branching, se ve cómo evoluciona, y luego en la imagen, en las salas de angiografía o homenamia se realiza la colocación de la endoprótesis. En cada ámbito que aporte los mejores beneficios, digamos, para realizar el procedimiento, digamos. Por eso es muy importante desde el punto de vista de las imágenes para la planificación y en el intraprocedimiento. Puedo tener la mejor expertise del mundo, tener todas las mejores herramientas, pero si no tengo las mejores, digamos, herramientas de imágenes que me muestren durante el procedimiento, que estos que tienen que ser muy precisos, puedo llegar a hacer con los mejores instrumentos y con el mejor equipo las mayores de las macanas. Otra endoprótesis torácica, con el de branching central. Aquí se ven cómo se irrigan los vasos del cuello. Vemos el control radiográfico y tomográfico. Otra imagen de tomografía también resuelta con una cirugía de branching central. Aquí ven, digamos, que ya no está tan pegado a la raíz aórtica, pero no era necesaria. Así como hay de branching a nivel del tórax, tenemos de branching a nivel abdominal. ¿En qué caso se da? En los tipos de aneurismas paraviscerales o tóraco-abdominales, es decir, con compromiso de los ostium de las arterias a nivel visceral. En vez de realizar una cirugía, digamos, con incisión tóraco-abdominal de gran abordaje, con reimplante de múltiples arterias, uno trataría de minimizar la agresión mediante una colocación de endoprótesis y una cirugía de debranching abdominal desde un lugar más sencillo.
Ese sería en un esquema y esto sería el control angiográfico en uno de nuestros pacientes. Como ven, como desde las ilíacas se realiza el bypass a las arterias renales, a la mesentérica superior. Uno de cada lado. ¿Qué pasa en otro tipo de pacientes, digamos, donde tenemos una dilatación, por ejemplo, a nivel de la arteria mesentérica y de las renales? Bueno, para resolver este tipo de posibilidades en forma menos invasiva todavía, tenemos tres tipos de opciones. La endoprótesis con colocación de chimeneas, la endoprótesis de tipo fenestrada y la endoprótesis con múltiples ramas. Este es el caso donde se colocó una endoprótesis con múltiples ramas. Acá vemos cómo está el compromiso de la dilatación a nivel de la mesentérica y de la arteria renal, cómo está la dilatación y, en este caso, con la arteriopatía periférica en un paciente similar como el que había presentado Ignacio. Entonces, aquí también se optó, digamos, para colocar un dispositivo endovascular, como ven, como este, donde la idea es canular con cada brazo, con cada rama, las arterias que queremos revascularizar, en este caso las renales y la mesentérica superior, y esto generalmente se puede realizar en forma percutánea si la anatomía lo permite. Las punciones serían en nivel femoral, braquial, axilar o subclavia, digamos, pero en este caso el paciente, digamos, por la calcificación severa no lo permitía y fue necesario un abordaje quirúrgico. Muy similar, como decía Ignacio, a nivel de la flancotomía, se abordan las arterias ilíacas para realizar el acceso. En este caso, el acceso fue en forma percutánea, no se cosió ningún conducto para avanzar el dispositivo. Se realizó el acceso para finalmente terminar con un abordaje quirúrgico, un tratamiento endovascular donde aquí se ve la endoprótesis colocada, la permeabilidad de las arterias renales y la arteria mesentérica superior. Este es el control tomográfico donde se ve la endoprótesis a nivel proximal, los tres vasos permeables a nivel visceral, a nivel distal y el control con la reconstrucción 3D. A nivel de miembros inferiores, como para ir terminando, podemos encontrar patología neurismática, también, en este caso, es un paciente de 86 años, muy complejo, que presenta un aneurisma popliteo. Como ven, acá tenemos el miembro inferior izquierdo normal y miren el tamaño a nivel de la rodilla derecha. Este paciente presenta un aneurisma popliteo. Los aneurismas popliteos, la complicación principal es la embolia de los vasos distales o la oclusión y amenaza del miembro. En este caso, el paciente, digamos, no solo era complicado, sino que encima nos presentó otro desafío que era la ruptura del aneurisma. ¿Por qué se rompió? Porque tenía un aneurisma prácticamente de 89 milímetros. Acuérdense que el tratamiento de un aneurisma abdominal es por arriba de los 55 milímetros, este era mucho más grande y se me rompió rompiendo. Miren la flexosidad y la calcificación de los vasos, incluso para acceder a una cirugía convencional, como generalmente uno haría en un aneurisma popliteo no complicado o incluso complicado. Se decidió realizar un tratamiento híbrido, donde se realizó un abordaje quirúrgico y un tratamiento endovascular complementario mediante la colocación de stents cubiertos. Miren la flexosidad de las cuerdas, hubo que predilatar todo ese calcio que ustedes veían para que pasen los dispositivos, y este es la colocación de los stents, la angiografía previa con el gran aneurisma y el aneurisma finalmente, digamos, encauzado o excluido. Un minuto. Control angiográfico previo y el control angiográfico posterior. Y finalmente, para terminar, la enfermedad oclusiva también nos produce posibilidades de realizar procedimientos híbridos o complementarios. Digamos, acá tenemos un eje ilíaco, quizás en las imágenes no se ve, pero acá presenta stents en ambos ejes ilíacos, ambas ilíacas primitivas, con stents que permiten la permeabilidad, digamos, abordar, digamos, la estenosis a nivel del abdomen sin tener que abrirlo y realizar una cirugía complementaria a nivel de la cámara femoral, donde estaba el segundo nivel de obstrucción para la perfusión de los miembros. Se realizaría una plástica femoral sacando todo el calcio, digamos, que con los stents quizás no pueda excluir, abollar o apretar o repermeabilizar. Se realiza un parche de pericardio para aumentar la cámara y permitir la perfusión a distal. Acá vemos como en el control tomográfico, la parte, digamos, con stents a nivel ilíaco y el parche pericardio distal con buena salida. Estos son los controles tomográficos, ven cómo se ve todo el calcio, la calcificación a nivel ilíaco, digamos que abordar es el abdomen para coser una prótesis, como me pasa ahí, sería muy engorroso o aumentar las comorbilidades. Entonces se decide tratar el eje ilíaco con stents y a nivel femoral con una plástica femoral. Otra opción, para finalizar, podría ser tratar el eje ilíaco con un stent y realizar desde la cámara femoral un bypass femoropopliteo.
Bueno, muchas gracias, José. Le vamos a pedir mientras al doctor Posatini que vaya cargando la presentación en honor al tiempo. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. José, aprovecho yo mientras Posatini carga su presentación. ¿Qué futuro le ves al de branching, digamos, en aorta torácica, en aorta ascendente, considerando las prótesis fenestradas? O sea, ¿viene para terminarse o crees que tiene para rato? Yo creo que va a depender mucho del ámbito en que uno se desarrolle, digamos. Es decir, siempre, digamos, la tecnología, el avance sigue avanzando, digamos, parecía que fue ayer, digamos, cuando aparecían las primeras endoprótesis, las primeras válvulas, esto no va a llegar, esto acá en Argentina no se da, pero bueno, una cosa es trabajar en determinado ámbito, y otra cosa es trabajar en hospital italiano, donde las cosas más bien tarde a medias, pero llegan, entonces creo que hay que adecuarse. Creo que hoy en día, digamos, todo está tendiendo a lo menos invasivo, digamos, hay que ser criteriosos, lo importante es justamente tener una buena formación para poder discernir, digamos, qué cosas son capaces de realizarse, de llevarse a cabo, y no, digamos, ser llevados por la industria para colocar dispositivos que no tienen lugar o que pueden llegar a tener mayores complicaciones. Me parece igualmente que esto es algo desafiante, que es algo, digamos, que no todo es de la noche a la mañana, implica una curva de aprendizaje, pero bueno, yo creo que en el futuro, digamos, la idea es extender a menos invasividad, todo más percutáneo, sin tenerlo los criterios básicos de no hacer daño, primo no noche. Gracias. Bueno, vamos a dar continuación a la representación del Servicio de Cirugía Cardiovascular de Adultos, el doctor Ricardo Posatini, su jefe del servicio, que va a hablar sobre cirugía coronaria híbrida. Bueno, muchas gracias. Y esto no escapa a todo lo que venimos hablando. Creo que el conjunto y el equipo, el Heart Team y todo es muy importante para poder llegar a hacer cirugías híbridas o procedimientos híbridos, ¿no? Y en esto un poco todos conocemos que hay estudios que avalan, digamos, que la cirugía coronaria convencional favorece sobre todo lesiones de 3 vasos y tronco, cuando uno lo compara con la angioplastía, pero ¿esto a qué se da? Que la mamaria izquierda, la descendente anterior, la gran permeabilidad o la permeabilidad a largo plazo que tiene es un gran beneficio, y por eso el mamario izquierdo a la descendente anterior es lo que uno prioriza en estos casos de cirugía coronaria. El problema lo tenemos en la permeabilidad de las venas, y sabemos que la safena tiene hiperplasia intimal, aterosclerosis, estenosis progresiva, con lo cual acá los stents, sobre todo los de última generación, tienen menores tasas de reestenosis, y sobre esto básicamente uno puede plantear la cirugía, o el procedimiento coronario híbrido. Sabemos que los riesgos y los beneficios de la angioplastía de la cirugía coronaria son independientes. Sabemos que la cirugía coronaria convencional depende más de las comorbilidades del paciente, del tiempo de circulación extracorpórea, si es que se hace con circulación extracorpórea, y la angioplastía depende más de la complejidad anatómica de los vasos. Entonces, viendo esto, ¿por qué no hacer lo mejor de cada uno de los procedimientos y ofrecerle al paciente lo mejor de cada técnica? Y uno podría decir, bueno, la revascularización coronaria híbrida, del lado de la cirugía coronaria, hacer una cirugía mini-invasiva, que es lo que nosotros llamamos MidCap, que es el bypass de mamaria izquierda descendente anterior, y con cirugía mini-invasiva. Y siempre lo digo, me parece, estoy convencido de eso, que si uno hace una esternotomía, ya deja de ser un procedimiento, si bien uno puede decir que es híbrido, pero si uno hace una esternotomía, por ahí al paciente es conveniente revascularizarlo en forma completa y con la mayor cantidad de conductos arteriales que se pueda. Siguiendo la parte de cirugía coronaria híbrida, entonces uno puede hacer una cirugía mini-invasiva y ofrecerle a los vasos que no son la descendente anterior, ofrecerle los stents de última generación, donde hay bajas tasas de reestenosis y trombosis, y hay muchos avances en los sistemas de deliveries, IBUS, FFR y OCT, que podemos estudiar mejor las lesiones.
Yendo a la selección del paciente, ¿cuál es el criterio principal para seleccionar al paciente? Y son los pacientes que, digamos, dependiendo de la anatomía coronaria, y los candidatos ideales son los que tienen un syntax score alto en la descendente anterior, y un syntax bajo en las lesiones coronarias de otros territorios, obviamente diferente a la descendente anterior. Y viendo esto, uno puede decir que los pacientes adecuados serían los que tienen lesión proximal de la descendente anterior, como son obstrucciones crónicas con compromiso de tronco, lesiones en bifurcación, los pacientes que tienen mayor riesgo de complicación por el abordaje external, como obesos, diabéticos, esternotomía previa y radiación, la calcificación severa del arco órtico y la estenosis carotidia severa. Hay dos formas de hacer estos procedimientos. Básicamente puede hacerse primero la cirugía coronaria y después la angioplastía, o primero la angioplastía y después la cirugía coronaria. Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Haciendo cirugía coronaria primero, uno puede evaluar la permeabilidad del puente antes de la angioplastía, y la angioplastía uno la hace en territorios ya que sabemos que el territorio de la descendente anterior en la irrigación de lo que es el músculo cardíaco da más del 70%, con lo cual uno puede hacer una angioplastía con una protegida. Y sobre todo también la antiagregación de estos pacientes luego de la cirugía sería mejor con menor riesgo de sangrado. ¿Cuáles son las desventajas? Que tenemos riesgos de isquemia durante la cirugía de los territorios que no son la descendente anterior. Reintervención en caso de que falle, o sea, tendríamos que reintervenir al paciente o reoperarlo en el caso de que falle la angioplastía, y requerimiento de revascularización mientras se aguarda la segunda etapa. ¿Qué pasa si uno hace primero la angioplastía y luego la cirugía coronaria? Tenemos bajo riesgo de isquemia en los territorios revascularizados previamente. Esto es lo que se llama, y uno puede quedar de acuerdo, y eso se puede hablar con la gente de hemodinamia, cirugía cardíaca y demás, para los casos de síndrome coronario agudo, y lo que muchos está hablando de si el vaso de angioplastiar primero el vaso culpable o no, pero en principio si uno puede angioplastiar primero estos pacientes y después uno puede ofrecerle un mamario a la DEA. Como desventaja que tenemos el riesgo de stent trombosis durante la cirugía, el riesgo de isquemia en el territorio de la descendente anterior durante la angioplastía. No podemos comprobar la permeabilidad del puente mamario a la descendente anterior, y uno debería operar al paciente en estos casos con doble antiagregación. Las guías básicamente es clase 2A en todos los años que se pusieron las guías, 2A o 2B, igual de la misma modo que habíamos hablado anteriormente, y cuando son limitantes para cirugías o angioplastías convencionales. Cuando uno habla un poco de las estrategias para la revascularización, uno sabe que mientras el procedimiento es menos complejo, más aplicable es, y esto es lo que hablamos acá en cirugía convencional. Tiene más aplicabilidad porque es menos complejo si uno hace una cirugía coronaria convencional. Pero fíjense que en Estados Unidos solo menos del 1% de los casos son cirugías coronarias híbridas. Y esto también, cuando uno empieza a ver qué evidencia hay, sabemos que la mayor parte de la información proviene de metaanálisis, de pequeños estudios debido a la falta de estudios randomizados multicéntricos, y hay mucha heterogeneidad entre los estudios debido a diferentes tiempos de revascularización de una u otra manera, y secuencias de revascularización, y la variedad de procedimientos que se utilizan. Yendo un poquito a la evidencia, este es el primer trial randomizado que hubo. Esto es en el 2014, es el estudio Polmides, que es de Polonia. Acá lo que quiso comparar la cirugía coronaria híbrida con la cirugía convencional, 200 pacientes, 98 en la rama de híbrido y 102 en la de convencional, y lo que comparó, lo que quiso ver es la factibilidad y la seguridad de este procedimiento. Y si ustedes pueden ver, hubo casi en el 94% de los pacientes se pudo realizar el procedimiento híbrido. Solo 6 pacientes se cambiaron a la rama, se cambiaron de rama, y esto fue porque en la cirugía 2 pacientes se hizo de emergencia por inestabilidad hemodinámica, y los otros 4 por fallas en la ventilación o fallas en el harvesting de la mamaria.
No, pero no hubo diferencias significativas en lo que fue muerte, infarto de miocardio, stroke, etc. A los 5 años, ¿sí? Si bien tiene menos, o sea, es más favorable a la cirugía coronaria híbrida, no es estadísticamente significativo. Y ellos que dicen que esto puede ser una estrategia prometedora para algunos pacientes o para pacientes seleccionados, ¿sí? La cirugía coronaria híbrida. En este metaanálisis, 6 estudios observacionales, también comparando híbrido con cirugía convencional, y lo que se ve siempre es que hay menor número de transfusiones, corta estadía en unidades coronarias y corta estadía hospitalaria y una recuperación más temprana del paciente. Y si uno se fija, MACE intrahospitalarios o al año es a favor de cirugía coronaria, y después a 1, 2 y 3 años lo que tenemos es favorable a la cirugía convencional en la tasa de necesidad de revascularización. Cuando hablamos de costos, porque esto uno dice, bueno, estos tienen un costo, este es el único trabajo que encontré sobre costos, y le da favorable a la cirugía convencional, porque dicen que la cirugía coronaria híbrida, por lo menos en Estados Unidos, es $4.000 más cara. Pero en este mismo trabajo lo que dicen es, cuando uno se pone a evaluar los costos en transfusiones, el tiempo de ventilación, la estadía en cuidados intensivos y la estadía hospitalaria, esos $4.000 se ven diluidos. En este trabajo, cuando comparan, Schenk lo que hace es comparar los 3 tipos de procedimientos para revascularización: cirugía híbrida, convencional y angioplastía, y lo estratifica según el Syntax y el Euroscore, y compara los MACE a 3 años en los diferentes tercilos de riesgo. Se ve que entre la cirugía coronaria híbrida, cuando lo evalúa contra la angioplastía, les da significativo, no así como cuando los compara con la cirugía convencional. Y cuando los pone en los tercilos, se ve que en el Syntax score altos es favorable a la cirugía coronaria híbrida, como en el Euroscore alto. Y este es el único estudio observacional multicéntrico que lo publica Pascas, y también compara cirugía coronaria híbrida con angioplastía. Y en esto, en el MACE, a 12 meses no les da estadísticamente significativo en los resultados, y tampoco a los 18 meses, aunque uno puede ver que a los 18 meses ya las curvas se van dividiendo. O sea, no es estadísticamente significativo, pero parece tener un beneficio la cirugía coronaria híbrida. Todo esto que veíamos era multivaso. ¿Qué pasa con los 2 vasos? Y en 2 vasos, cuando uno compara cirugía coronaria híbrida con convencional, lo que vemos es que a 30 días, ¿sí?, tanto el stroke, el infarto y todo son exactamente iguales. Lo que sí, para cirugía coronaria híbrida hay menos requerimiento, como ya veníamos viendo, de transfusión, estadía hospitalaria y unidades de cuidado intensivo. Y no hay diferencias en la supervivencia, independientemente de la estrategia de revascularización o la anatomía coronaria. Entonces, esto podría ser algo favorable o que tiene buenas ventajas que la cirugía coronaria híbrida. Cuando se comparan las 3 opciones de tratamiento, cirugía coronaria híbrida, convencional sin bomba y la angioplastía, también son comparables en los resultados MACE de muerte, infarto y stroke, pero lo mismo pasa en los MACE, lo mismo pasa que hay una diferencia importante cuando uno compara la cirugía coronaria híbrida con la angioplastía, y acá podemos ver en las curvas que es estadísticamente significativa. 2 minutos. Ok. ¿Qué pasa en el otro grupo importante de pacientes? Los diabéticos. En este metaanálisis habíamos visto que el 30% de los pacientes eran diabéticos. A 30 días, también lo mismo que veníamos viendo: muerte, infarto, stroke, no hay diferencia significativa, y sí en menor cantidad de usos de hemoderivados, menos tiempo de drenajes, menos sangrado. Lo que tenemos a 3 años en este trabajo es que
si bien no es estadísticamente significativo, volvemos a ver que las curvas algo se separan. Con lo cual en los pacientes diabéticos también podría ser una estrategia prometedora. Como conclusiones, sabemos que tienen seguridad y eficacia similares a la cirugía coronaria convencional, se asocia con una reducción importante de la hospitalización y la recuperación más temprana, puede ser una alternativa en pacientes seleccionados, y la selección de los candidatos puede llevar al fracaso del éxito, por eso siempre es bueno tener un heart team para poder definir estos pacientes y la estrategia a seguir. Nada más, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta para Ricardo. Pues yo aprovecho, mientras ponen la presentación, cortita la respuesta. ¿Qué contraindicación tiene el MidCap desde el punto de vista pulmonar? Porque dijiste híbrido es con MidCap. ¿Qué contraindicación tiene? ¿Qué no se le puede hacer? A ver, los pacientes que tengan cirugía pulmonar previa, eso no los puedes hacer. La contraindicación básicamente para un MidCap relativa, sobre todo si tiene una descendente anterior que es intramiocárdica, si son vasos de pequeño tamaño. Creo que es básicamente las mismas contraindicaciones, entre comillas, que uno puede tener para la cirugía sin bomba, ¿no? Pero tenemos que ver bien dónde es la lesión, evaluar bien dónde vamos a entrar en el MidCap. Pero yo creo que básicamente, si son vasos intramiocárdicos de pequeño tamaño, eso yo no largaría a hacer un MidCap. ¿Y lo pulmonar? Si tiene POC, enfisema, colapsa más el pulmón? No, vos podés hacer, a ver, lo que uno puede hacer acá es hacer una intubación selectiva y con eso podés mantener la ventilación. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Juan Manuel Osuna, soy médico del Servicio de Cirugía Cardiovascular Pediátrica. Lo que vamos a presentar es la actividad conjunta de cardiología intervencionista y cirugía cardiovascular pediátrica. Un poco a diferencia de los casos que presentaron los expositores previos, bueno, la patología cardiovascular pediátrica o congénita es bastante distinta y variado cada caso en particular. Y la idea de la presentación es mostrar algunos aspectos o algunas patologías que se pueden tratar de manera combinada por vías híbridas. Como ya lo mencionaron los expositores previamente, bueno, la definición de procedimientos híbridos y en particular en lo que respecta a patología congénita, que básicamente lo que busca con este tipo de procedimientos es hacer alguna intervención menos invasiva, acortar los tiempos de cirugía de bomba de circulación extracorpórea, o evitarlo en algún caso, facilitar los accesos vasculares y disminuir el número de complicaciones asociadas a abordajes más invasivos. Básicamente, cuando empezamos a pensar en abordajes híbridos en patología congénita, en pacientes que tengan algún tipo de contraindicación de tipo clínica para someterlo a una cirugía con bomba de circulación extracorpórea, muchas veces el bajo peso es limitante, pacientes menos de 2,5 kilos, la morbimortalidad es muy notoria, a diferencia de por encima de ese peso. Entonces, ahí hay una limitante ya de por sí del paciente. Después, aspectos clínicos del paciente que estén con algún antecedente en lo que respecta a pacientes neonatos sangrados a nivel interventricular, a nivel del sistema nervioso central, que contraindicaría la circulación extracorpórea. Una alteración muy notoria multiorgánica por la cardiopatía que lo esté llevando ahora a una intervención. La idea también, como decíamos antes, disminuir los tiempos de circulación extracorpórea en pacientes que tengan accesos vasculares dificultosos también, y algunas estrategias combinadas de tratamiento en distintas patologías. Puntualmente, lo que buscamos es marcar algunos casos en particular. Un ejemplo sería la estrategia híbrida en el primer estadio de paliación en síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que ahora vamos a mencionar algunas consideraciones con respecto a cada patología. El tercer estadio de paliación en el corazón univentricular. Los ventrículos únicos, el corazón univentricular, es un espectro de patologías y habitualmente lo que tiene son paliaciones por etapas, no se habla de cirugías correctoras, sino que son paliaciones. El paciente, tanto a nivel morfológico o fisiológico, alguna de las espectros de patología que tiene lo condiciona que alguna de sus, hay un único ventrículo que se va a hacer cargo de
de toda la circulación, básicamente, como para ser un poco reduccionista. Requiere habitualmente algún tipo de intervención en la etapa neonatal, que es para básicamente o brindarle una mejor fuente de flujo sistémico, regular el flujo pulmonar, lograr una adecuada mezcla interauricular y proteger, digamos, los lechos vasculares pulmonares. Una segunda intervención que sea alrededor de entre los 4 y 6 meses de vida, que es la cirugía de Glenn. Esa sí es común básicamente a todo el espectro de patología. Y la tercera etapa, que habitualmente se da alrededor de los 2 a 3 años de vida, con una limitante de alrededor de los 12 a 15 kilos como peso mínimo para pensar en la cirugía de Fontan. Ese sería el tercer estadio de paliación. En uno de los ejemplos de procedimientos híbridos sería en esa etapa colocar un stent habitualmente en la rama pulmonar izquierda. Ahora vamos a entrar más en detalle eso. Como decía antes, los accesos vasculares quirúrgicos en procedimientos de cardiointervencionismo, que pueden ser tanto diagnósticos como terapéuticos. Otro ejemplo es el abordaje central a través de una ventriculotomía derecha para un implante de válvula pulmonar por el equipo de hemodinamia. Y también otro ejemplo de tratamiento híbrido es la estrategia de drenaje de cavidades izquierdas, cuando uno hace una canulación para una asistencia circulatoria extracorpórea del ECMO con canulación periférica. Este es un ejemplo de estos procedimientos híbridos. Esto es un corazón con un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Básicamente, para definirlo, esta es una patología en la cual las cavidades izquierdas no han tenido un desarrollo adecuado, hay diverso grado de hipoplasia o de atresia, tanto de la válvula mitral como de la válvula aórtica. Como verán, la aorta habitualmente mide alrededor de 2 a 3 milímetros en el caso de las atresias aórticas y alrededor de 5 o 6 en una hipoplasia. Hay la gran cámara es el ventrículo derecho, no hay desde el punto de vista morfológico de la cavidad izquierda, no hay un desarrollo de las cavidades izquierdas. Hay una circulación que es, la circulación sistémica es ductus dependiente, y ese paciente habitualmente el flujo es preferencial hacia el circuito pulmonar, y el flujo coronario, para llegar a las coronarias, en el caso de que haya una atresia aórtica, tiene que, a través del ductus, de manera retrógrada en todo el arco aórtico, llegar hacia la aorta ascendente y llegar a las coronarias. Entonces, también hay un cierto grado de restricción o de alteración en el flujo coronario. La estrategia habitual en este tipo de pacientes es realizar una cirugía que se denomina cirugía de Norwood-Sano, o cirugía de Norwood-anastomosis, en la cual, como verán, tanto la aorta como la pulmonar se utilizan las porciones iniciales de ambos vasos para recrear una neoaorta. El flujo va a salir a través del ventrículo derecho, a través de predominantemente la válvula pulmonar, que va a formar parte con una reconstrucción y a través también de un parche, la ampliación de todo el arco, y con eso formamos una aorta en ese paciente. Logramos que el flujo a través de las coronarias rápidamente llegue, una vez que pasa la válvula ventrículo arterial, y se le pone una fuente de flujo regulado desde el ventrículo derecho, en este caso un conducto ventrículo derecho arteria pulmonar, que lo describió el doctor Sano, y por eso hablamos de cirugía de tipo Norwood-Sano, o a veces se le coloca una anastomosis como para darle flujo. Para hacer este procedimiento en un paciente neonato, que muchas veces tiene signos de daño de órgano blanco, con disfunción múltiple, falla renal, falla hepática y demás, van a requerir un clampeo aórtico, tanto a nivel de la parte somática, entonces va a acrecentar el daño renal, va a requerir perfusión cerebral selectiva, con el potencial también riesgo de daño desde el punto de vista neurológico. Son patologías que habitualmente requieren grados dependiendo de los equipos de trabajo, hipotermias moderadas a profundas, o algunos equipos inclusive utilizan el paro circulatorio, es algo que dentro del equipo no lo utilizamos. Bueno, es una cirugía compleja, demandante dentro de la especialidad, y en esos pacientes que tienen algún tipo de contraindicación,
es el enfoque que utilizamos en el servicio, y también hay otros equipos que directamente evitan hacer esta cirugía, que es muy compleja y tiene una morbimortalidad elevada en la etapa neonatal, y hacen un procedimiento de tipo híbrido, en el cual se hace un cerclaje de ambas ramas pulmonares, y a través de un procedimiento, esto sería el cerclaje, con un segmento de Gore-Tex de 3,5, se saca una raba, y se realiza un cerclaje, un banding de ambas ramas. Con eso regulamos el flujo pulmonar, y posteriormente, intraprocedimiento, o como es habitual dentro de, digamos, cuando tenemos algún paciente que va a esta vía de paliación, en un segundo tiempo, en hemodinamia, se le coloca un stent a nivel del ductus, y con eso aseguramos un flujo sistémico, y con esto se evita o se pasa la etapa neonatal. El otro ejemplo de procedimiento híbrido, como les mencionaba anteriormente, el tercer estadio de paliación en el ventrículo único, que es la cirugía de Fontan, es en la cual previamente ahí se ve un segmento, bueno, esto sería la vena cava superior, conectada a las ramas pulmonares, esa es la cirugía de Glenn, y en la tercera cirugía se coloca esto, que es una prótesis de Gore-Tex de 18 a 20 milímetros habitualmente, que drena el retorno venoso de la vena cava inferior hacia el circuito pulmonar. Con eso se establece la circulación de Fontan-Kreuzer, y es el tercer estadio de tratamiento. Habitualmente se hace una pequeña comunicación, que es la fenestra, a través del conducto, con la aurícula. De esta manera se quedan separadas las circulaciones, por un lado sistémica y pulmonar. En este procedimiento es necesario lograr que haya cierto grado de regulación del flujo, o sea, la mitad del conducto esté enfrentado a la otra mitad, digamos, del Glenn, para lograr que no haya un flujo preferencial hacia un lado y hacia el otro, para que haya una mezcla adecuada a este nivel. Es necesario que las ramas sean lo más uniformes posibles, y muchas veces en estos pacientes tienen algún grado de obstrucción o restricción a nivel de la rama izquierda, y eso implicaría ir con el tubo mucho retroaórtico, al realizar clampeo aórtico, que habitualmente no lo realizamos en este tipo de intervención. El riesgo de lesión a nivel del nervio frénico, que eso va mucho en detrimento de la circulación en ventrículo único. Riesgo de lesiones a nivel en esa zona. El parche que se puso ahí en la neoaorta está íntimamente relacionado, y potencial riesgo de lesión también. Entonces, en algunos casos en particular, con el equipo de hemodinamia de intervencionismo pediátrico, se realiza la colocación de un stent en el momento del implante o la sutura del conducto, y se lo coloca a nivel de la rama izquierda, logrando una adecuada regulación o aumento del flujo a nivel de esa rama. Los accesos vasculares, como les mencionaba antes, para procedimientos de cardiointervencionismo, tanto diagnósticos o terapéuticos. Los pacientes nuestros tienen, ya desde la etapa neonatal, han requerido múltiples canalizaciones para colocación de catéteres centrales, han requerido en esta vía, en el ventrículo único, 3 cirugías, dos intervencionismos entre medio, digamos, de cada cirugía. Son pacientes que tienen una tendencia elevada a trombosis o que haya alteraciones a nivel del tamaño de esos vasos. Entonces, a veces se dificulta al equipo de intervencionismo lograr un acceso vascular adecuado para poder hacer el cateterismo, por ejemplo, diagnóstico previo a una intervención. Otro ejemplo, como les había mencionado anteriormente, estas son imágenes que nos dio el doctor Lucini de cardiología intervencionista, es el implante de una válvula pulmonar por intervencionismo a través de una ventriculotomía derecha. No hemos tenido la oportunidad de realizar este tipo de intervención en el servicio, pero son otra alternativa de tratamiento también, en evitar una disección nueva de todo el árbol pulmonar, de todas las pacientes que han tenido múltiples intervenciones previas, y evitar con una mínima exposición a través de una jareta a nivel del ventrículo, colocar un implante y hacer un reemplazo de una válvula pulmonar. Entonces, también son otras imágenes, el catéter introductor, la válvula con el sistema de delivery, y ya la válvula ya implantada.
Y por último, otro ejemplo sería los pacientes, son pacientes que han requerido asistencia circulatoria extracorpórea con ECMO. Cuando uno va a una canulación central en un postoperatorio o en el contexto, digamos, del paciente que no tolera la desconexión de la circulación extracorpórea, habitualmente utilizamos una canulación de tipo central. Pero hay determinadas condiciones, muchas veces el uso del ECMO como puente a otro sistema de asistencia circulatoria de larga duración, como el Berlin-Heart en pediatría, o como puente al trasplante, utilizamos canulaciones periféricas. En los pacientes que son pacientes biventriculares y que no tienen un adecuado, no tienen orificio a nivel de la lámina del foramen oval, uno no puede lograr una adecuada descompresión en las cavidades izquierdas. Entonces, la alternativa que tendríamos es realizar en un paciente que ha tenido una canulación periférica, hacer una toracotomía y colocar una nueva cánula, otra cánula a nivel de la aurícula izquierda para drenar las cavidades izquierdas, con el riesgo de sangrado. Pacientes en esta vía, digamos, de asistencia previo a un dispositivo tipo Berlin-Heart, tratamos de evitar tocar el tórax porque va a tener nuevas intervenciones para el implante de las cánulas, el trasplante y demás. Entonces, con llevarle al paciente a cateterismo, se puede colocar realizar una perforación, hacer un Rashkin y colocar stent, como hemos tenido varios pacientes, dilatando ahí y logrando con una única cánula periférica en cavidades derechas, drenar también las cavidades izquierdas y evitar todo esto que les mencioné anteriormente. Eso, bueno, serían otros ejemplos de abordajes híbridos en cirugía cardiovascular pediátrica. Muchas gracias.